Verbena. La verbena es también bastante difícil a veces de describir porque se habla de fanatismo en un estado verbena. Se habla, pues, por ejemplo, cuando ves una persona haciendo un discurso y que está completamente enervado, lo que sea, pensar en los dictadores, pensar en un Hitler, eso es un estado verbena y es propio de personas fanáticas, pero tiene más connotaciones la verbena. La persona que se pone en estado verbena hace como unas oscilaciones, así, a nivel energético. Por ejemplo, el signo de Sagitario es muy verbena, oscila mucho, y la luna en Sagitario también. Entonces, ¿qué pasa? Que sí son fanáticos, pero de algo que estén haciendo, no pueden parar. O sea, se ponen a hacer una cosa y es como que tengo que seguir, que eso no da ese estado, tú ya lo dices, estoy en verbena. Pues cuando uno está en estado verbena es como que no puedo parar y tengo que parar. Entonces, ¿por qué hace esos picos? ¿Por qué oscila? Porque cuando estás en la fase activa de la verbena es que estás como una moto. Y haces, que estás en un estado fanático. Lo que pasa es que no se muestra a lo mejor haciendo un discurso con fanatismo. Igual se muestra, no sé, hubo una que me dejó, que me la encontró muy graciosa, porque cuando le dije este estado, me dice, es que cuando me pongo a planchar no puedo parar. Porque vengo a mi casa. Pero me hizo gracia porque digo, madre mía, nunca me lo hubiera pensado, ¿no? Pero es algo que no puedes parar. Yo me ponía en estado verbena con los puzzles, me encanta hacer puzzles. No puedo empezar un puzzle, porque es que me pongo en un estado que no puedo parar y a lo mejor estoy ahí, me duelen las cervicales, se me salen los ojos ya que no veo nada y estoy las 12 de la noche, la 1, las 2 de la madrugada y digo, ¿estoy loca? ¿Qué hago haciendo un puzzle a las 2 de la madrugada? No puedo parar. ¿Con qué me pasaba también? Con el punto. Sí, cuando eran pequeños mis hijos hacía persecitos y de taca, y a ver, habrá que dormir, ¿no? Y habrá que parar con el taca. Es un estado verbena, ¿qué pasa? Que luego se llega al agotamiento. Y hay una forma muy fácil de descubrir si estás en estado verbena, porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y a lo mejor justificamos, pues eso, que no paro de planchar porque tengo que planchar y tengo una montaña así. Esa mujer no era capaz de dosificarse, o sea, cuando arrancaba a planchar, era no puedo parar, da igual lo que sea. Eso es un estado verbena. Y lo que se ve mucho es cuando te pones en plan así como maniático, pero maniático de que vas varias veces a ver si estará el coche, vas varias veces a veces quitar la plancha, vas habré puesto esto, habré cerrado, eso es un estado verbena. Porque es que es como que estás en otro sitio, no estás en lo que estás. Entonces eso muchas veces te pasa a veces, eso... No digo que muchas veces porque yo la quiero. Claro, ¿qué te puede poner en ese estado? Pues muchas veces circunstancias que estás viviendo. O muchas veces incluso estar un poquito como sobrepasado por todas las obligaciones que tienes. Que te puedes meter en un estado de verbena. Entonces hay que ir al otro para que llegues a esto. Siempre hay que buscar el origen. Claro. O sea, siempre, en Porque cualquier si no estado... te quedas estando nervioso, si no solucionas el diario. Exacto. Pero por eso te digo que si tienes algo sagitario, es muy difícil. Vale. O sea, por no decir imposible, porque sagitario es verdad. Es el signo que tiene más energía, es el más energético de los 12. Entonces, claro, esa energía que le lleva a hacer 1000 cosas y hasta que se cae, ahí está. Entonces eso lo ves mucho en los niños que tienen el ascendente sagitario. Son súper movidos, porque muchos están diagnosticados de hiperactivos, porque no paran, es pim, y cuando paran hacen así, flop. Caen, pero eso es una verbena. O sea, ese es un estado, y luego al final es una caída así. Pero bueno, importante es que luego está el decidir en cada situación de cada persona. Pues claro, yo a veces veo que te testan el frasco y te dan el frasco y por 20 euros y en 10 minutos ya... Perdona. O sea, tú testas, pero ¿cómo vas a decidir? Si la persona no te cuenta un poquito dónde está y cuál es la situación y cómo la ayudas. Pues claro, tú puedes estar con una persona hasta que no hablas y vas un poquito desmenuzando tu historia, no te das cuenta de esto me lo está provocando esto. Si no tomas conciencia, ¿qué hacemos? ¿Utilizar las flores de Bach como utilizamos la medicina alopática? No tiene sentido. Para mí no lo tiene. Pues claro, pero hay mucha gente que es como que le da poca trascendencia a lo que es. No, esto va como lo puede hacer cualquiera, con un péndulo. Y mira, ¿cómo estás? Pues ya te hago yo un frasco, te pongo esto y esto. Se utilizan desde la mente. Claro, es que para mí es absurdo utilizar una terapia energética
desde la mente. Claro, tú puedes ver a una persona que te diga, es que mira, tengo taquicardia, tengo ansiedad, y dices, peleando. Ya está, y ahí damos o rescate directamente. Pero claro, ¿por qué está la persona así? ¿Qué le está pasando? A lo mejor no es tan importante y es bastante fácil de solucionar. Y necesita que alguien le diga, para, y suelta esto y lo otro. Y ya, igual te encuentras que está en estado verbena. Y claro, está como una moto. Pues no hagas 20 cosas, pues mira, vamos a sentarnos. De estas 20 cosas vas a dejar esta, la puedes dejar para dentro de un par de meses. Tienes que ayudar a la otra persona a salir de sus estados. Claro, por eso digo, las hay que son muy, muy sencillas, parecen muy sencillas, hasta que no ahondas. Por ejemplo, para mí un manzano, que no soy, pues puede ser que no tenga importancia, pero para mí un manzano, estar en un estado manzano, es estar en un estado muy desagradable y parece que no. Y cualquier persona que esté aguantando una situación asquerosa, que además siempre me ha hecho gracia esto, porque cuando he buscado la trascendencia del manzano, siempre busco a ver si la persona me dice la palabra clave. Es que es asqueroso este tío, es que no sé qué, ya vemos que es importante. Pero a lo mejor esa persona, por ejemplo, hablando de una pareja, tú a lo mejor ha pasado algo emocionalmente y dices, qué asco. Pero te sientes mal y dices, qué asco con esta persona. A veces a mí me ha pasado. ¿Te refieres a una pareja con la que ya lo has dejado? No, estando con alguien, y a nivel emocional esa persona te ha dicho algo. Te defrauda. Y tú dices, qué asco. Pero qué asco, es asco, lo siento por mí, por decir, ¿cómo puedo yo consentir esto de esta persona que me diga esto? Que me ataca emocionalmente, ¿sabes qué te digo? Claro, es que hay que ver dónde está físicamente, no, claro. Es el origen. Pero que puede ser también por esto que me sale al manzano. Claro que es por esto. Es porque, a ver, cada uno vive las cosas como las vive. Entonces hay gente que no es asquerosa, que no es... No, que ha sido algo... Pero hay gente que el que una persona le defraude, dices, pero qué asco de tío. Por eso digo, cuando es la palabra clave, hay que poner el manzano porque se está viviendo fatal. Que luego pueda tener otro origen, que luego el origen sea la infancia, papá, pero siempre vamos a lo mismo. Sí, al final siempre acabamos yendo a lo mismo. Entonces, claro, está claro que esa persona no va a solucionar, si ese tema es importante, nada, hasta que se vaya al conflicto con papá. Por eso digo que hay que tener recursos, o sea, son muy, las flores las puedes utilizar para todos los de casa y para cuando hay un conflicto de fondo, eso hay que trabajarlo, eso sí que necesita ya terapeuta. Pero esto lo ves enseguida. Que muchas cosas se pueden manejar en casa y hay cosas que dices, no, esto... Hasta yo misma necesito terapia y no puedo hacer terapia a mí. Bueno, pues eso, ahí está el kit, lo importante, el decir, ¿es trascendente este estado o no lo es? Y eso necesita tiempo y necesitas que la persona te cuente, necesitas saber lo que está viviendo y dónde está. Y eso requiere tiempo. Luego, una vez que, por ejemplo, si os ponéis entre vosotras y tal, y os vais haciendo y vais contando y demás, pues ya podéis, o sea, eso ya podéis incluso, hay sitios que las preparan, encargas el frasquito que tú quieres y te las abren. Claro. O incluso el comprar un set y compartirlo, de decir, pues mira, yo cada vez que hagamos un frasquito, pues pone un fondo para reponer y ya está. Por eso decías que no vale la pena, si no se les va a dar un uso constante en consulta, tener todo el set. Porque el gran problema con las esencias es la conservación. O sea, para mí, por un lado, el transporte. Te dices, ¿quién las ha recogido? ¿Qué manos? ¿Con qué energía? Esto ya dices, madre mía. Pero luego está el tema de conservarlas. Aunque tengan una fecha de caducidad, unas esencias mal conservadas, es que se te pueden desactivar en nada. Es complicado. Bueno, no sé, estábamos vamos al vid. A la vid, como palabra clave he puesto el exceso de magia. Pero la vid se reconoce en personas como muy dominantes, muy fuertes, muy tiránicas, por así decirlo. O sea, yo siempre digo, estás en un estado de Hitler vestido de paisano. O sea, porque estás ahí. Y normalmente es como una persona que te desata
igual la persona no es tan intolerante para haber llegado a un estado de vid, pero igual una persona le está desatando los luz. Puede ser un jefe, puede ser una madre de esas que a veces son un castigo, puede ser un niño difícil y que al final te desata todo. Por eso decía que os puede salir las dos flores ahí de decir, bueno, estoy centaura y estoy vid, son dos estados contrarios. Claro, tampoco puedes poner las dos, porque hay que hacer, neutralizas. Entonces, que al final dices, no va a tener sentido ni la una ni la otra. O sea, si estoy centaura con el niño y estoy con mi madre, ¿qué hacemos? Pues ahí habrá que valorar si seguimos consintiendo al niño y estamos menos bordes con mamá. O sea, por ejemplo. Entonces, ahí hay que ver también de dónde sale ese estado, por qué y por qué lo desata. Entonces, ahí también, pues, personas vid, es que hay muchísimas. Ahí también el hablar de signos, pero bueno, hay personas de por sí más intolerantes o más... Por ejemplo, Acuario se puede poner en un estado muy vid. Y no es un signo fuerte. Pero como es un signo así, como muy altruista y muy del beneficio de la humanidad, luego se puede poner esto es malo para la humanidad. Se pueden volver medio fanáticos y por eso un estado de vid. O sea, todo el que sea muy fanático se va a poner en un estado de vid, porque además lo que pasa cuando estás en este estado es que todo es blanco o es negro. Entonces ahí no puedes negociar. Entonces, fundamental, te viene alguien, tiene una reunión, tiene que estar negociando alguna historia o está negociando un proceso de divorcio, va a tener una reunión. No se puede ir en un estado de vid, porque tú en un estado de vid no vas a negociar ni vas a llegar a ningún acuerdo, porque no estás lo bastante flexible como para, no, pues todo el blanco es negro, la gama de grises ya lo has perdido, y todos los demás colores también. Entonces ahí es, por eso digo, es valorar el momento de la persona y valorar qué es lo importante. Entonces... ¿Es necesario la terapia? Tienes que poner eso. Depende de lo que haya detrás. La terasífera es una de las que hay que poner. Porque tienes miedo a perder el control. Pues si te sale estar con exceso de mando, ¿qué haces con eso? Claro, lo primero que hay que ver es con quién estás con un exceso de mando. Porque si tú tienes un hijo adolescente y estás con un exceso de mando con un hijo, más vale dejarte así. Claro, es que, vamos a ver, es verdad que un chaval joven te puede llevar a extremos, pero es que no puedes perder el mando ahí. Y a veces hay que mantenerse y a lo mejor llegas a ese extremo sin ser tú así, sin ser tu naturaleza. Y ahí vuelve a ser un mecanismo de defensa. Ahí es o me pongo así, o me pongo firme, o es que no tengo nada que hacer, me va a comer con patatas. Entonces ahí sí que hay que decir, no, ¿estás bien? Sigue bien. Pero hay que ver con quién. Porque claro, luego hay veces que estamos bien con una persona que por lo que sea, porque no tenemos buena química, porque a lo mejor es dentro de la familia. Y dices, es que no puedo. Eso hay que suavizarlo. Por eso todas tienen telita. Todas tienen que ver con una situación que la persona está viviendo y depende. Por eso os digo, cuando ya veis que empezáis a sacar muchas, cuantas más saquéis, más claro tenéis que tener cuál es la historia de la persona para decidir por aquí y por allá. ¿Qué pasa? Luego no es muy difícil hacer una metida de esas de gamba, o sea, perjudicar a la persona con unas flores de Bach, no la vas a perjudicar. Lo único es que, pues eso, si hay una madre con un niño adolescente que se tiene que mantener y le está costando la misma vida mantenerse, le das una vida y la dejas como, haz lo que quieras. No puede ser. Pero claro, daño no vas a hacer. Un daño irreparable no, porque volverá a ponerse en estado de vida porque no le va a quedar otra. Con los adolescentes es que hay que sacar de vez en cuando el látigo para poner límites, es que si no, no hay forma de educar. Vale, y la última, ya de la que vamos a hablar, es la violeta de agua. La violeta de agua es la del aislamiento. Es una flor muy bonita, crece dentro de un estanque, crece sola. Pero crece, vamos, tan contenta de estar ahí y de que los demás estén lejos. ¿Qué pasa con la violeta de agua? Yo me pongo mucho en violeta de agua. Es mucho de Leo, porque Leo es muy territorial y no necesita a nadie. Entonces, ahí está. ¿Quién la necesita también como el pan que se come? Acuario. Yo leí una vez en un libro
que la violeta de agua les vuelve normales. La violeta de agua lo vuelve normal. Sí, lo saca de ese aislamiento y de su mundo, porque claro, Acuario es el mundo de las ideas, además de las ideas introspectivas, y muchas veces está, como le puede pasar a Piscis con sus emociones, pues con sus ideas en la parra. Entonces esto le devuelve a la sociedad, vuelve a ser persona. Entonces claro, este estado no es molesto para la persona que lo está viviendo. Yo cuando estoy en estado violeta de agua estoy tan a gusto, me pongo música, me leo, no tengo ganas de estar en sociedad, no tengo ninguna ganas, pero soy feliz de estar sola. Claro, si yo estoy sola y estoy viviendo sola, fantástico, ¿qué problema hay? Pero imaginaros que yo fuera una madre joven con 2 niños pequeños. ¿Cómo vas a estar? Es que no estás. Y luego resulta que la madre dice, es que los niños están imposibles. No, los niños no están imposibles. Es que están intentando que aterrices, que bajes y que estés con ellos. Entonces la violeta se entiende muchas veces cuando se habla del sistema BAC como que es de esas personas orgullosas y como despectivas de todo el entorno. Yo estoy por encima del bien y del mal. No es eso. Es un estado de yo estoy muy a gusto. Sí que es verdad que es como un refugio y un esconderse de la sociedad, pero la persona ni lo vive mal ni le hace daño a nadie. Entonces, bueno, otra vez hay que ponerle conciencia a las cosas. O sea, si es una persona que no tiene a su cargo niños pequeños y puede hablar con su pareja y decirle, mira, déjame a mí en la parra un rato, que voy a estar así un poquito, pues ya está, no hay necesidad de poner la esencia. Es que aparte el estado para mí, por ejemplo, es un gusto. Es un gusto. Pero claro, para un niño pequeño no. Y entonces el niño pequeño va a estar de pataleta llorando hasta que le hagas caso. Claro, la persona que está en ese estado no se da cuenta. No te das cuenta de que el niño te está hablando y no lo estás ni mirando. Haces, Y a lo mejor lo que quieres incluso es que se entretengan los niños. Me dicen en paz, que no estoy para nada. Dices, claro, eso hay que equilibrar el estado de las personas que lo hayan desbaratado. Y bueno, hasta aquí hemos visto los 38 remedios. Ya hemos visto que es el que está contento como lo has contado. Está contento, ¿verdad? Ahí lo quería tener presente. De hecho, luego os pasaré, hice un blog. Y para mí ese blog que hice para las esencias, pero lo hice porque lo tenía enlazado a yo. Como no sabía hacer páginas web, pero me gustaba, pues empecé a hacer blogs y los enlacé todos y hice una pseudo web. Y dentro de esa pseudo web está todo un blog que está dedicado a Edward Bach, con fotos de las flores. Os lo pasaré para mí y disfruté de hacerlo porque fue como un pequeño homenaje, mi pequeño homenaje, de decir, es que con lo emocional que yo soy, y ha sido siempre tener un recurso y la tranquilidad de decir, bueno, si estoy mal, tengo donde acudir. Tengo que cada vez, pues eso, de más jovencita lo necesitaba más, luego la vida te va dando otras herramientas, vas solucionando conflictos, por suerte, a medida que cumples años, y ya no me ha hecho tanta falta, pero para mí en consulta, aunque luego haya hecho otras cosas, que luego haya hecho otro tipo de terapias y me haya metido en otras historias, pero siempre cuando ha venido una persona y la he encontrado, a lo mejor no venía para flores de Bach, pero toda la persona que ha entrado viniendo mal se ha ido con un frasquito, porque siempre ha sido de decir, esto vamos a equilibrar, porque esto... Entonces sí, yo le hice un pequeño homenaje y dije, yo creo que está contento.